Me llamo Ana Godoy y trabajo en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y voy a intentar hablarles de cómo manejamos al paciente con mieloma múltiple al diagnóstico. Voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible, pero cualquier duda o cualquier comentario pues pueden comentarme lo que necesiten. Primero definir qué es un mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una proliferación clonal de células plasmáticas. La incidencia que tenemos en la actualidad es en torno a 5 por 100.000 habitantes al año y tenemos que destacar que el mieloma es una enfermedad de pacientes mayores. Es decir, la mediana de presentación al diagnóstico suele estar en torno a 69-70 años y solamente un 15% de los casos tienen menos de 50 años. Decir también que es una enfermedad poco frecuente. Constituye el 1% del total de las neoplasias y dentro de las hemopatías, de las enfermedades malignas de la sangre, tan solo representa el 10% de esas enfermedades. Aunque es cierto que es la segunda neoplasia hematológica más frecuente. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, se desconoce la causa, aunque sabemos que hay multitud de alteraciones genéticas escalonadas que preceden al desarrollo de la enfermedad. Destacar que como clínica, la clínica derivada del mieloma es por infiltración de células plasmáticas a nivel de la fábrica de las células de la sangre, a nivel de la médula ósea. Que esa clínica también está derivada de un componente monoclonal y que una de las características fundamentales de la enfermedad, aunque no en todos los casos, es que suele presentar lesiones osteolíticas. El tratamiento de la enfermedad hoy en día es todavía no curativo. Como he comentado, es una enfermedad de pacientes mayores que se presenta fundamentalmente en la tercera edad y comentaros que en torno al 30% de los casos se presenta entre los 65 y los 74 años de edad. Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente en Estados Unidos y que, como he comentado ahora mismo, es también la segunda neoplasia por detrás de los linfomas. En España, cada año se diagnostican en torno a unos 12.000 casos. ¿Cuáles van a ser las características clínicas fundamentales de la enfermedad? Pues es una neoplasia maligna de las células B que cursa con una proliferación de un clon maligno de células plasmáticas y se va a caracterizar fundamentalmente por que el paciente va a presentar fatiga, que la fatiga es consecuencia generalmente del desarrollo de la aparición de anemia. También se va a caracterizar por infecciones recurrentes en el tiempo. Estas infecciones aparecen porque hay una menor resistencia a las infecciones debido a la disminución del número de neutrófilos y también a una alteración de la función. Otra característica fundamental de la enfermedad, aunque es cierto que la enfermedad ósea no aparece en todos los pacientes, hay pacientes que van a tener un mieloma y nunca van a desarrollar enfermedad ósea, pero es una característica de algunos de los pacientes y además que conlleva morbilidad importante. La afectación del tejido óseo, que puede conllevar a veces fracturas, que es lo que llamamos fracturas patológicas, porque se pueden producir ante el menor traumatismo e incluso sin traumatismo aparente, es debido a que en el hueso hay alteraciones. Puede producirse también un aumento de los niveles de calcio en sangre, que va a conllevar también problemas a nivel renal, muscular y cardíaco. Y otra de las características de la enfermedad, que tampoco se presenta siempre, que confiere además peor pronóstico, pero que se puede presentar, es la alteración renal. Puede haber daño renal porque esa proteína monoclonal se elimina a nivel tubular y produce daño. Y esa insuficiencia renal tendremos que tratarla. Cuando estamos ante un paciente con una sospecha de mieloma, tenemos que proceder a realizar pruebas, varias pruebas diagnósticas. Cuando en la consulta nos encontramos con un paciente con una sospecha de mieloma múltiple, va a ser un momento difícil y de gran incertidumbre, no solamente para el paciente, sino también para los familiares. ¿Para qué vamos a realizar esas pruebas diagnósticas? Por un lado, para establecer un diagnóstico certero. Por otro, nos van a ayudar a determinar un plan de tratamiento y de seguimiento para el paciente.
También nos van a ayudar a detectar las complicaciones potenciales de la enfermedad y poder tratarlas adecuadamente. Y por último, es muy importante hacer un estudio preciso del efecto de la enfermedad en cada paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que el mieloma es una enfermedad heterogénea y que cada individuo se va a presentar de una forma distinta. Por lo tanto, tenemos que estudiar de manera individual a todos los pacientes para poder tratarlos de la mejor manera posible. ¿Qué pruebas fundamentales tenemos que hacer al diagnóstico? Pues vamos a detectar en sangre esa proteína monoclonal, ese componente monoclonal. Lo detectaremos tanto en sangre como en orina de 24 horas. Fundamental para hacer el diagnóstico hacer un aspirado o una biopsia ósea. Por otro lado, vamos a evaluar las lesiones óseas con pruebas de imagen. Tenemos varias pruebas de imagen para evaluar la enfermedad ósea. Entre ellas están el TAC de baja dosis, el PET-TAC y la resonancia magnética. El hematólogo determinará qué pruebas son indicadas en cada momento. Comentaros que el PET-TAC es una prueba muy importante en el seguimiento de la enfermedad para evaluar sobre todo la respuesta, ya que tiene mayor sensibilidad. El análisis de sangre de los pacientes nos ayudará a determinar todo el recuento celular sanguíneo, es decir, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. También con el análisis sanguíneo podremos evaluar la función del riñón, los niveles de calcio, de albúmina y de beta-2 microglobulina. Es decir, el análisis de sangre para nosotros es muy importante porque nos va a ayudar a decir si ese mieloma es sintomático o no, y también a dar unos parámetros que tienen nivel pronóstico, como por ejemplo los niveles de albúmina y de beta-2 microglobulina. Cuando diagnosticamos a un paciente de mieloma múltiple, el médico que lo hace tiene que determinar algo muy importante, es decir, saber si ese paciente tiene un mieloma sintomático o no, porque hoy por hoy ese es un pilar fundamental para determinar si el paciente va a necesitar ser tratado. ¿Y cuáles son los eventos definitorios del mieloma múltiple? Pues más o menos en general van a ser estos de aquí: la hipercalcemia, la insuficiencia renal, la anemia, las lesiones óseas, el exceso de células plasmáticas en la médula ósea, es decir, no hace muchos años aparecieron unos nuevos criterios definitorios de mieloma, como por ejemplo uno de ellos es la aparición en la médula ósea de más o igual a un 60% de células plasmáticas anómalas, aberrantes. Y otro criterio definitorio de mieloma por sí mismo es que haya una proporción muy alta de cadenas ligeras libres en suero. ¿Cómo vamos a poder optimizar el tratamiento? Es decir, ¿cómo vamos a poder obtener un tratamiento óptimo para cada paciente? Pues cuando el médico que valora a ese paciente tiene que explorar información de dos grandes campos. Por un lado, tiene que obtener información relevante sobre el paciente de manera individual, y por otro lado, para poder tratarlo adecuadamente, tiene que obtener información relevante sobre ese mieloma múltiple en concreto. Porque, como os he dicho, el mieloma es una enfermedad no homogénea, sino completamente heterogénea. En cuanto a la información sobre el paciente, será muy importante conocer el estado de salud general de ese paciente, su estado funcional, su función cardíaca, su función hepática y renal, sus antecedentes en cuanto a comorbilidades, enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes. Todo esto tenemos que recopilarlo. Como os he dicho, los antecedentes médicos personales, y no solamente médicos, sino también quirúrgicos, intervenciones previas, antecedentes de neoplasias previas, etc. Y otra información muy relevante respecto al paciente va a ser la edad. Porque hoy en día, aunque es verdad que la edad tenemos que tener en cuenta que no solamente es un criterio biológico, porque sabemos que hay pacientes de 70 años que tienen una edad biológica menor, y en cambio pacientes de 60 que tienen una edad biológica mayor, es decir, que por las comorbilidades que presentan u otras eventualidades, su edad biológica es algo superior. Pero generalmente hoy por hoy
para tomar la decisión de trasplantar a un paciente con mieloma después de la primera línea o no, tomamos en cuenta como de entrada la edad. Generalmente los menores de 65 años, de no ser que haya contraindicaciones absolutas o relativas, van a ir a trasplantarse después de tratamiento de inducción, si obtienen al menos una respuesta parcial. Y los mayores de 70 años, generalmente hoy en día se consideran no candidatos a ser trasplantados. Todo eso es cierto que el oncohematólogo lo va a valorar muy minuciosamente. También tenemos en nuestros hospitales comités que nos ayudan a comentar el paciente de una manera multidisciplinar e individualizar caso a caso, porque como digo, la edad es un parámetro a tener en cuenta, pero no solamente valoramos esto. En cuanto a la información sobre el mieloma múltiple, vamos a estadificar la enfermedad y la estadificamos con sistemas internacionales. Recientemente, en 2015, el sistema de estadificación internacional fue revisado y lo que evaluábamos previamente, que eran solo unos parámetros analíticos, como eran la beta-2 microglobulina y la albúmina, ahora también incorporamos a este sistema de estadificación la citogenética. Las alteraciones genéticas que evaluamos en la médula son también muy importantes para el pronóstico y para estadificar la enfermedad. Una vez que tenemos al paciente bien evaluado, es decir, conocemos sus comorbilidades, conocemos su historia médica, nos conocemos su historia, su relato de vida, de memoria, y conocemos la enfermedad y la tenemos bien estadificada, tenemos que elegir la mejor opción de tratamiento. ¿Cómo vamos a poder elegirla? Primero, deciros que hay múltiples opciones de tratamiento, que cuando uno le diagnostican de la enfermedad, lo primero que le viene a la cabeza es tratamiento con quimioterapia. Es cierto que es uno de los pilares que más utilizamos, pero como os he comentado al principio, la enfermedad es muy individualizada y cada paciente va a recibir un tratamiento de manera personal. Tenemos que diferenciar si el paciente primero es sintomático o asintomático. Cuando nos encontramos con un mieloma múltiple asintomático, lo que conocemos como mieloma múltiple latente o quiescente, el paciente puede ser sometido a seguimiento y hoy por hoy no hay ningún estudio, ningún ensayo clínico que haya demostrado que tratar al paciente, exceptuando los de alto riesgo, sea beneficioso en cuanto a su supervivencia. Es decir, tratar al paciente antes de presentar síntomas, hoy por hoy, fuera de ensayo clínico, todavía no lo hacemos. Esto está en constante cambio. Es decir, que las investigaciones, que además en mieloma están siendo y siguen siendo revolucionarias, pueden cambiar esto. Pero comentaros que hoy por hoy el mieloma múltiple asintomático no lo tratamos, lo seguimos de manera exhaustiva. Por otro lado, cuando el paciente presenta enfermedad localizada en un solo lugar, por ejemplo una lesión ósea a nivel del fémur, ese paciente puede recibir tratamiento con radioterapia y o en ocasiones cirugía. Por lo tanto, el tratamiento localizado también está contemplado en pacientes con plasmocitoma solitario que presentan una única lesión. Cuando la enfermedad es sintomática, al paciente tenemos que tratarlo y generalmente, si el mieloma no está localizado, lo trataremos de forma sistémica. Una vez que decidimos que el paciente es candidato a tratamiento sistémico, la siguiente pregunta que nos hacemos es si el trasplante autólogo de células madre va a ser una opción en ese paciente. Tenemos que decidirlo al principio, porque va a ser muy importante recoger los progenitores en ese paciente en el momento adecuado. Y generalmente lo solemos hacer tras el tercer ciclo de tratamiento. En cuanto al tratamiento sistémico del mieloma múltiple, comentaros que hay múltiples fármacos que no solamente tratamos al paciente con quimioterapia, sino que existen tratamientos de soporte. Muy importante que conozcáis, que la mayor parte de vosotros conoceréis, el tratamiento con bifosfonatos. Está indicado en el mieloma múltiple. Uno de los bifosfonatos más conocidos que usamos es el ácido zoledrónico. A veces tenemos que tratar al paciente de forma sistémica, pero también determinadas lesiones óseas requieren ser tratadas con radioterapia. Y a veces tenemos que tratar al paciente con radioterapia y posteriormente continuar con quimioterapia o viceversa. Otras veces el paciente, sobre todo cuando nos encontramos con lesiones a nivel medular que generan compromiso a ese nivel,
el paciente puede requerir cirugía. Esto a veces nos encontramos cuando el paciente, por ejemplo, desarrolla una compresión medular. Ahí necesitamos la ayuda y la colaboración de los compañeros de neurocirugía o de los compañeros de traumatología. Y otro de los pilares de tratamiento en pacientes generalmente por debajo de los 70 años o igual a 70 años es el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Una breve pincelada de los fármacos contra el mieloma. Quimioterapia convencional, cada vez la usamos menos, pero todavía tiene un papel en el mieloma múltiple, no en la primera línea, pero todavía hay pacientes que tratamos con quimioterapia convencional. Fármacos fundamentales en el tratamiento del mieloma siguen constituyendo uno de los pilares fundamentales de todas las líneas de tratamiento, corticoides. Otro de los fármacos, la familia de fármacos usadas en mieloma son los agentes inmunomoduladores. También tenemos los inhibidores de proteasoma y lo más reciente son los anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia. Importante tener en cuenta que el paciente con mieloma múltiple no siempre se presenta así paucisintomático en la consulta, sino que muchas veces va a presentar complicaciones y el hematólogo va a tener que tratar esas complicaciones. Entre las complicaciones más frecuentes, la insuficiencia renal, que muchas veces requerirá de hidratación y a veces en ocasiones de hemodiálisis, el dolor óseo muy incapacitante. Disponemos de muchos fármacos, algunos de ellos son fármacos de la familia de los opiáceos, pero tenemos también muchos tratamientos para el dolor óseo. La hipercalcemia, que generalmente la tratamos con hidratación, corticoides, aunque en ocasiones también necesitamos la ayuda de los linfosfonatos. La anemia, muy presente en los pacientes con mieloma. Disponemos de buenos fármacos para tratar la anemia, como son los agentes eritropoyéticos, os sonará a todos la eritropoyetina, pero muchas veces también tenemos que echar mano de tratamientos con hierro endovenoso y de otros fármacos. El manejo de las infecciones. Utilizamos de manera frecuente la profilaxis antibacteriana, y no solamente antibacteriana, sino fármacos antivirales para proteger al paciente antes de que aparezca la infección. Y otra de las complicaciones muy graves en los pacientes con mieloma múltiple es la compresión de la médula espinal, que puede requerir de tratamiento con radioterapia urgente y también a veces de cirugía descompresiva urgente, que es la laminectomía descompresiva. Como perspectiva histórica en el mieloma múltiple, que sepáis que hasta los años 70 únicamente disponíamos de melphalan, pero que hoy en día es un fármaco que todavía usamos. Usamos en el tratamiento de inducción y seguimos usando en el trasplante de progenitores. Que el trasplante autólogo apareció en los años 80 y que fue la revolución en el tratamiento del mieloma, apareció fundamentalmente en la década de los 2000. Aquí aparecen los tratamientos inmunomoduladores y los inhibidores de proteasoma. Estos fármacos, los inmunomoduladores, talidomida, enalidomida y pomalidomida posteriormente, y los inhibidores de proteasoma constituyeron una revolución fundamental en el tratamiento de nuestros pacientes, aumentando de manera muy importante la supervivencia global. Hoy en día esto ha seguido avanzando y disponemos de muchos nuevos fármacos, como son otros inhibidores más modernos del proteasoma, carfilzomib, ixazomib, y la inmunoterapia, con anticuerpos monoclonales como daratumumab. El efecto de los avances terapéuticos en el mieloma múltiple ha constituido un aumento en la supervivencia global de manera exponencial. Y como podéis ver, esto sigue mejorando. Es decir, tenemos una familia de nuevos fármacos actualmente que estoy segura que ya son un auténtico cambio, que son los fármacos biespecíficos y la terapia CAR. Como os he comentado, la revolución en el mieloma fue a raíz del desarrollo de los inhibidores del proteasoma y de los fármacos inmunomoduladores. Los anticuerpos monoclonales tienen un mecanismo distinto a los fármacos anteriormente comentados y concretamente daratumumab presenta dos métodos de acción. Por un lado, tiene una acción directa sobre las células tumorales que expresan CD38 y luego otro brazo de tratamiento es que constituye inmunoterapia activa, es decir, que estimula nuestro sistema inmunológico inhibiendo las células reguladoras. Y concretamente daratumumab
es el único anticuerpo monoclonal que presenta este mecanismo de acción. Que conozcáis simplemente que la terapia CAR está presente en el tratamiento del mieloma múltiple. Básicamente lo que se hace en el paciente es recolectar linfocitos T. Esos linfocitos T del paciente se van a modificar genéticamente para que expresen en la membrana un receptor que fundamentalmente en el mieloma va a ser BCMA, pero hay otros receptores que ya están siendo subsidiarios a terapia CAR, y una vez modificados genéticamente, posteriormente esos linfocitos en el laboratorio se van a expandir y una vez expandidos, posteriormente serán infundidos de nuevo al paciente. Y cuando expresen en su membrana ese receptor, esos linfocitos modificados podrán ser atacados, harán que las células neoplásicas, las células de mieloma, puedan ser atacadas por los linfocitos que expresan dicho receptor. En el mieloma múltiple, muy importante la profundidad de la respuesta. Cuanto mayor es la profundidad de la respuesta, aumenta el tiempo a la progresión en los pacientes. Sí, vale. Por lo tanto, en los últimos años, con las nuevas técnicas de detección, sabemos que si conseguimos que la respuesta sea más profunda, el paciente va a vivir más tiempo. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Mejorar la supervivencia. Y como veis en este estudio publicado por Fonseca, la cohorte control comparada con la cohorte de mieloma múltiple, podemos ver que los pacientes con mieloma, a partir del año 2010-2012, la probabilidad de supervivencia es muchísimo mayor que los años anteriores, que los años 2006-2007. Para finalizar, que las guías ESMO, que son las guías europeas, al igual que la Sociedad Española de Hematología y al igual que en Aragón, que tenemos un protocolo que se ha desarrollado recientemente y que es un protocolo que sigue las guías de tratamiento, los pacientes candidatos cuando se diagnostican un mieloma en la primera línea de tratamiento, los dividimos si son candidatos a tratamiento o no son candidatos. Que los dos brazos de pacientes, tanto no candidatos como candidatos, van a recibir de elección tratamiento con inmunoterapia en la primera línea, es decir, tratamiento combinado con daratumumab. Los pacientes candidatos a trasplante, la primera línea de elección con una evidencia 1A es daratumumab combinado con VTD, con Belcada, bortezomib, lenalidomida, dexa. Los pacientes no candidatos también deben recibir tratamiento con inmunoterapia, o bien daratumumab combinado con lenalidomida, dexa, o bien daratumumab combinado con bortezomib, melphalan, prednisone. Que el anticuerpo monoclonal al principio beneficia a los pacientes en cuanto a supervivencia global, que tiene un diferente mecanismo de acción, aumenta la profundidad de la respuesta y hay una mayor eficacia. Además, se ha visto que es un fármaco seguro, sin aumentar la toxicidad. En cuanto al perfil del paciente candidato a trasplante, ya os he comentado antes que es muy importante valorar si el paciente es fit, si tiene un buen estado funcional y la ausencia de comorbilidades importantes, aparte de la edad. Todo eso es muy importante a la hora de valorar si el paciente es candidato o no a trasplante. Y también conocer si el paciente tiene alto riesgo. En el paciente no candidato, lo que se comentaba anteriormente, de elección estos dos esquemas de tratamiento. Y para concluir, en los pacientes no candidatos a trasplante, hoy en día las opciones de tratamiento en primera línea son opciones que llevan asociado tratamiento con inmunoterapia, con un anticuerpo monoclonal, concretamente daratumumab, ya que estos dos esquemas, DARA-RB o DARA-UMP, han demostrado beneficio en la supervivencia global. Beneficio incluso en el paciente más frágil, dada su buena tolerancia y además que sepáis que el esquema de combinación de daratumumab combinado con lenalidomida y dexametasona es un esquema que ha conllevado un aumento en la supervivencia global que hasta ahora no ha demostrado ningún otro esquema. Los pacientes están hasta 5 años sin progresar. Y la importancia, como os he dicho desde el principio, del abordaje integral del paciente, tanto no candidato como candidato a trasplante. Y esto simplemente era un resumen del informe de posicionamiento de la Sociedad Española, que es lo mismo que estamos haciendo en Aragón. Estas son las guías para pacientes, por si os pueden ser útiles. La guía de la ESMO y la guía de la EAR.
Y ya está.